Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de este día martes. Hoy es 8 de agosto del año 2017. Más adelante vamos a conversar sobre temas políticos, legislativos, electorales, internacionales probablemente, con el diputado liberal Wilfredo Navarro Moreira. Él nos va a acompañar más adelante. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Crece el empleo, dice una encuesta del Instituto Nicaragüense para el Desarrollo INIDE, presentada en el Banco Central, que sostiene que la economía nacional se ha formalizado y que el empleo alcanza a un 96% de la población, ha crecido 1.7 en el primer trimestre del año. La próxima semana será inaugurada oficialmente la nueva planta pasteurizadora de huevo del Grupo Industrial El Granjero. Desde el año pasado esta empresa ha incursionado en la innovadora producción de ovoproducto, es decir, pasteurizadora de huevos, huevo en polvo, para exportarse y ayudar a la economía del país. Las principales cámaras de comercio de Nicaragua consideran que el país está hoy en condiciones de superar este año el 4.7% de crecimiento proyectado por la CEPAL. Creen que podemos llegar a crecer arriba del 5%, también lo ha dicho analistas económicos como Néstor Avendaño, presidente de Copades. Y la minería sigue siendo determinante en el desarrollo económico de Nicaragua. De cada dólar generado por la minería metálica, 66 centavos de dólar se están quedando en Nicaragua. En las noticias internacionales hay escándalo en Europa. Esta mañana se han filtrado documentos con planes militares de dos potencias mundiales para cambiar la correlación de fuerzas en Europa. Un documento filtrado por el diario alemán Frankfurter Allgemeine expone las líneas maestras de un proyecto militar ambicioso, la creación de un ejército europeo a través de la cooperación estructurada permanente de las Fuerzas Armadas de los países miembros. Esta es una iniciativa de Alemania y Francia que consideran necesario crear un ejército propio en Europa, dicen, para distanciarse de la hegemonía de los Estados Unidos. Es una iniciativa de la canciller Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron. Veremos en qué para eso. En tanto, los Estados Unidos dice que ha detectado que Corea del Norte ha cargado 2 misiles de crucero antibuque en una lancha patrullera. Varias fuentes de la cadena Fox News aseguran que Pyongyang habría cargado 2 misiles antibuque en una de sus lanchas patrulleras, presuntamente para disuadir a la Marina de Estados Unidos para que no se acerque a la costa coreana. Si los buques, la Armada norteamericana, que está haciendo ejercicios militares en este momento con Corea del Sur, pasa de la frontera marítima hacia Corea del Norte, entonces van a hundir esos barcos. Esa situación puede caldear o tensionar más la relación allá en la península coreana. En Venezuela, la oposición ha llamado a nuevas protestas a partir del día de hoy. No van a dar tregua, dicen, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Van a salir a las calles a manifestarse en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, a exigir nuevas elecciones. En tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que va a convocarse ya a las elecciones, o mejor dicho, el Consejo Nacional Electoral ya convocó para las elecciones de gobernadores y anunció que la lista de partidos políticos que podrán inscribirse en las elecciones previstas para diciembre de este año no va a permitir a la oposición que se presente en 7 de los 23 estados del país por incumplimiento de asuntos judiciales por parte de la oposición. Ya está decidido que Venezuela irá a elecciones de gobernadores este próximo mes de diciembre. En México también hay pavor en este momento por una balacera con 3 muertos a plena luz del día que aterrorizó a los terroristas y ha agravado la ola de
violencia en Baja California. En una playa llamada Playa de los Cabos, en Baja California, ya va llena de turistas, se aparecieron aparentemente unos narcotraficantes, comenzaron a disparar a la gente en la playa, matando a 3 personas. Así está la violencia en México. Y finalmente, la tormenta tropical Franklin ya tocó tierra en México, en la costa este de la península de Yucatán. Se esperan fuertes lluvias y posibles inundaciones en esa península y en Belice. El gobierno de México ha emitido una vigilancia de huracán para las localidades de la línea costera desde Puerto de Veracruz hacia el norte hasta el río Panuco. La tormenta tropical Franklin se alejó bien rápido del Caribe centroamericano, se internó más en la península de Yucatán, que es esa curva que ven ustedes ahí. Ahí está provocando intensas lluvias. No hay posibilidades de que se convierta en huracán, pero sí va a provocar intensas caídas de agua. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el diputado Wilfredo Navarro. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Nos pueden seguir también a través de www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com para los que nos escuchen a través de las ondas hercianas. Diputado Wilfredo Navarro, un gusto de verlo y de tenerlo aquí en el programa. Gracias. Para mí es una satisfacción estar aquí en este programa que es uno de los mejores, por no decirlo el mejor. Bueno, estamos en estos temas así, es importante porque uno está pendiente y con tu programa vos tenés actualizado, principalmente a nosotros los políticos que necesitamos estar en la onda, como decimos. En la onda, ella vio que en el resumen que hicimos, este mundo siempre es tenso. Ah, no, y lo rarísimo es, y eso es lo que está marcando la pauta en el mundo, es que mayor cantidad de países están tratando de guardar distancia de los Estados Unidos, aún
digamos, aliados tradicionales de Estados Unidos como Alemania, Francia, están decidiendo, no digamos independizarse, pero sí manejar sus propias políticas alejadas de los intereses que ahora cada vez están más sesgados de los Estados Unidos, porque con el presidente Trump ha habido una, digamos, una vuelta de calcetín en Estados Unidos, y la sociedad estadounidense está pasando por una crisis existencial que no la tenía desde hace muchos años. Y es porque Estados Unidos está ahora muy proteccionista interno. Sí, es decir, Estados Unidos, digamos, envició al mundo de esa apertura económica, de la construcción de mercados más amplios, y de repente el padre de la criatura la rechaza, la abomina, y está creando muchos conflictos, y no solo conflictos sociales, sino conflictos económicos, conflictos políticos, y hay situaciones donde pues se puede poner en peligro la paz mundial. Esa situación de Corea, el muchacho este de Corea es medio loco, y a Trump no le faltan ganas. Otro que es impulsivo. Sí, para ir ese gallito de pelea, es decir, y quiere imponer nuevamente en el mundo la política de las cañoneras, es decir, donde ellos no pueden incidir de una manera, digamos, pacífica. Pues yo no dudo que Trump va a hablar de intervenciones. Ya se estaba discutiendo, por ejemplo, y ayer, aunque lo desmintió un alto militar de los Estados Unidos, de que se pensaba pues una intervención militar en Venezuela. Yo lo miro eso descabellado, y lo miro un retroceso total en el avance de las sociedades del mundo. Pero no solamente es la administración norteamericana, usted ve que hay congresistas, senadores, tanto republicanos como demócratas, que están adoptando posiciones de los años 80, particularmente en el caso de Nicaragua, con la NICAAC. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos hay, digamos, funcionarios de la vieja guardia, los famosos halcones, y diputados y representantes, digámoslo así, porque de allá son representantes, y senadores norteamericanos que no perdonan que Nicaragua en la década de los 80 les haya faltado al respeto, que les hayamos ganado en La Haya, que después del fallo de La Haya se consiguió que las Naciones Unidas hicieron un llamado a los Estados Unidos a cumplir con el fallo de La Haya. Entonces, todas estas cosas no las perdonan, son enemigos enconados del pueblo de Nicaragua. Ileana Ros-Lehtinen es la más conspicua representante de esta gente que cree que todavía puede someter a los pueblos en base a imposiciones. Y la NICAAC es un reflejo de eso. La NICAAC, al igual, yo estaba repasando la historia, la NICAAC es parecida a la Nota Knox que hizo... Que prácticamente derrocó a José Santos Zelaya. Así es, él lo hizo, que Zelaya pensando y evitando un mayor derramamiento de sangre, porque la amenaza era la intervención norteamericana. Es más, los gringos ya estaban en Nicaragua, y donde había una victoria de Zelaya, llegaban los gringos y decían que era zona neutral para proteger a los llamados revolucionarios contra Zelaya. Entonces Zelaya tuvo que irse, quedó Madrid, tampoco lo quisieron, e impusieron a los famosos Adolfo Díaz y los Chamorros, pues, que son los más dignos representantes de la entrega de la soberanía nacional.
y que fueron lacayos prácticamente de Estados Unidos y los mantuvieron para darle continuidad a un proyecto político en Nicaragua que nos ha llevado por casi siglos pues, en guerra, porque desde la guerra nacional la historia de Nicaragua ha estado marcada por ese síndrome de la incidencia y la injerencia norteamericana y muchas decisiones que se han tomado en Nicaragua se han tomado precisamente o bajo la ocupación norteamericana o bajo la presión gringa. Por ejemplo, cuando se dio el tratado Bárcena-Meneses de Guerra, por el cual perdimos la isla de San Andrés y Providencia, estábamos intervenidos por los Estados Unidos y el gobierno pues tuvo que negociar bajo las botas y las cañoneras norteamericanas. Y el caso más reciente es cuando Violeta Chamorro le dice a los gringos que renuncia a la demanda. Estábamos bloqueados por los Estados Unidos, nuestros puertos, si recordamos, y la amenaza fue que si no se retiraba la demanda, pues iban a continuar las acciones militares de la contra, aún estando Violeta, y que iban a incidir más económicamente para destruir a Nicaragua. Y el ofrecimiento que hubo fue de mejoras, de ayuda, y al final de cuentas lo que hicieron los norteamericanos fue cortar totalmente la ayuda a Nicaragua. Entonces, desde esa perspectiva, cuando un pueblo o un país está sometido a la injerencia militar o a la injerencia como un bloqueo de puertos, la soberanía de ese país no está perfecta, no existe. Y entonces, desde esa perspectiva de dignidad, no podemos estar aceptando que Violeta Chamorro, dándole continuidad a los chamorrazos de los tratados del canal y todas esas cosas, haya hecho una cartita al presidente, creo que era Bush, de los Estados Unidos, diciéndole, bueno, nos retiramos, no les vamos a demandar de esto. Pero la realidad es que en derecho internacional, en derecho civil, hay lo que se llama el procedimiento, hay el código de procedimiento, hay normas procedimentales para poder actuar dentro de un juicio. Ya que está tocando ese tema usted, referido a la ley que se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional, Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, que tiene que ver con rescatar la demanda o la sentencia de Nicaragua de 1986. ¿Es posible? Le pregunto, usted es abogado, además de legislador, político de mucha experiencia. Algunos sectores de Nicaragua dicen, el gobierno de Nicaragua no puede volver a rescatar ese caso, no puede reabrir ese caso, eso ya murió porque la Cancillería en el gobierno de doña Violeta Chamorro fue a la Corte a decirle renuncio al cobro de la sentencia que emitiste a mi favor. ¿Se puede o no se puede? Mira, primero, las cosas no se hicieron como se debieron de haber hecho. ¿Por qué? Porque yo estaba refiriendo precisamente a los procedimientos. Y en un juicio civil, primero yo debo de tener la legitimidad procesal para intervenir en el juicio. Eso es un elemento fundamental. Y segundo, hay que llenar los requisitos que te exige el juicio en determinado momento para vos proceder a un desistimiento, por ejemplo. En el derecho internacional esos formalismos son más grandes, son mayores. Y no es con una cartita que va que fue representante de Nicaragua para el juicio principal, pero ya estamos en el proceso de ejecución de sentencia, ya estamos en el juicio donde vamos a cuantificar los montos. Entonces, aquí lo que hizo Nicaragua fue, la presidenta Chamorro le autorizó al que había sido representante en el juicio
de que presentara un desistimiento. Pero yo estaba leyendo ahí y hay que presentar, no es una simple carta, necesariamente se tiene que presentar una memoria específica y tiene una serie de requisitos para hacerlo. Y eso Nicaragua no lo hizo. Pero hay un elemento más importante que es esto. En la Constitución se establece que necesariamente para que la presidenta pueda hacer eso, tenía que aprobarse en la Asamblea Nacional una ley que autorizara al presidente para realizar ese desistimiento. Y lo que se hizo fue derogar la ley que habían hecho los sandinistas, pero no autorizaron a la presidenta para que ejerciera ese acto soberano del país Nicaragua, desistiendo de la demanda contra Estados Unidos. Entonces, formalmente existe la posibilidad de hacerlo. Y desde el punto de vista de soberanía, volvemos a lo mismo. Cuando Violeta Chamorro hizo esa manifestación de voluntad ilegítima e ilegal, lo hizo bajo la presión de un país sometido por Estados Unidos porque nos tenía bloqueados nuestros puertos y con una amenaza permanente de agresión. Como cuando perdimos entonces San Andrés. Igualmente. O como a Colombia, Estados Unidos hizo que naciera Panamá y le cercenó Panamá. No es la primera vez en la historia, y la podemos encontrar por todos lados, que Estados Unidos se apropia de territorio o hace negociaciones con sus aliados en detrimento de otros países. Tengo un mensaje de un televidente, dice: muy buenos días, estimado doctor. No hay que olvidar a los malos hijos de Nicaragua que fueron, van e irán a Estados Unidos para que se dé más rápido a la Nicaragua. Bendiciones. Y quiero agregar a eso: las intervenciones de Estados Unidos en Nicaragua no han sido posibles si no hay nicaragüenses que piden que vengan. Sin los chamorros y los días y los lacayos. Y hoy por hoy uno escucha en opiniones de analistas políticos en Nicaragua que dicen: ¿cuál soberanía estamos reclamando? Si Estados Unidos es nuestro principal socio comprador, de ahí vienen las remesas, de ahí vienen las inversiones, estamos en un mundo globalizado, ellos tienen derecho a exigir, tienen derecho a bloquearnos. No, ese derecho se lo da de una manera unilateral a Estados Unidos, porque los pueblos somos iguales. Estados Unidos y Nicaragua tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque ese es el contexto del derecho internacional. Estados Unidos, ya porque nos compra la mayoría de nuestras cosas, no va a decidir quién va a gobernar el país o qué cosas tenemos que hacer, porque esa es una cuestión comercial. Él puede decidir en su estado. Nosotros no somos un estado, ni una proyección de Estados Unidos como lo quieren ver los malos hijos de Nicaragua. No somos Puerto Rico, no somos Hawái, no somos Alaska, que se la compraron a los rusos. Nosotros no nos hemos vendido. Nos quieren vender unos malos nicaragüenses y he oído a nicaragüenses que dicen: no, si nosotros estuviéramos mejor si fuéramos un estado de Estados Unidos y fuéramos gringos. Y lo dicen con un orgullo y con una satisfacción que repulsa, pues, y que provoca desprecio. Y aquí hay personas que usan el argumento de que la Nica Act va contra Daniel Ortega. Daniel Ortega ¿qué daño le van a hacer a Daniel Ortega? El daño lo van a hacer a los empresarios, a los trabajadores, al país en general, porque la Nica Act lo que trata es de perjudicar y dañar el ejemplo que está dando Nicaragua en cuanto al desarrollo y el progreso. Estamos hablando, hablamos el año pasado de 4.5 de crecimiento, nos acaban de decir 4.7 anual, ahora ya hasta se está hablando del 5%, y ese es un mal ejemplo para los Estados Unidos de que Nicaragua tenga ese progreso, ese desarrollo y las transformaciones que se están haciendo. Ayer miraba en la televisión yo
hasta lagos artificiales estamos haciendo. Y eso es para beneficio del país, para beneficio del pueblo. Se demuestra que los recursos del Estado se están usando. Es tanta la dinámica de la economía que estaba revisando yo las cifras y prácticamente hay a casi 2.000 y pico de millones de sobrerecaudación. El país está confiando en su gobierno, el país está generando más impuestos y esos impuestos se están traduciendo en desarrollo para los nicaragüenses. Y ese es un mal ejemplo. Tengo un mensaje de un televidente que dice que llevar este caso a La Haya va a ser contraproducente. Y dice, los gringos tienen derecho de cuidar sus vecindarios, que rusos no usen plataformas para guerras en los años 80, porque los rusos intervinieron en Nicaragua con armamento. Bueno, pero en primer lugar, yo estoy de acuerdo, nosotros no podemos servir de plataforma de intereses económicos de las grandes potencias. Hay que criticar que a Nicaragua nos metieron en los 80 en una guerra que no era nuestra, la Guerra Fría, los gringos contra los rusos. Y estamos volviendo a eso nuevamente. No, fíjate que no, Estados Unidos quiere revivir una especie de guerra fría, pero los rusos son más vivos, ahora se están metiendo con comercio, con apoyos, con ayuda. Fíjate que aquí se habla de la ayuda norteamericana. Aquí, ¿qué es el apoyo directo que nos han dado los norteamericanos? Ninguno. Con Nicaragua no existe. Ninguno. Y lo que han hecho es apoyo para organismos para enfrentar al gobierno. Toda la plata de los CEPOLES, de los CEPORELES, de los FADI, toda esa gente, ¿de dónde va a salir? Viene de los Estados Unidos. Y ese es el tipo de apoyo. Pero ahora vamos a ver los rusos. Estaba revisando las cifras que sabía que venía para acá. Más de casi 200 millones de dólares en apoyo directo de Rusia. ¿Y en qué se ha traducido? En mejoría en el sistema de transporte en Nicaragua, los autobuses. Ahí dicen, Rusia-Nicaragua. Toneladas de trigo para el pan que nos comemos. Los ladas que ahora están sirviendo para mejorar el sistema de taxi es ruso. Estamos, aunque con sus problemas, con sus defectos, tenemos un laboratorio de vacunas que va a comenzar a funcionar el próximo año, aunque algunos, y ahí es donde yo miro la miopía de mucha gente, con tal de fregar a los sandinistas, que no funcione la fábrica y están pidiéndole a Dios que no haya los recursos para hacerlo. Entonces, en un afán de perjudicar al Frente Sandinista, a Daniel Ortega, están perjudicando al país. Ahora, el sistema GLONASS, que se llama. El sistema de satelital GLONASS. Pero si eso más bien nos pone a la cabeza de Centroamérica, le vamos a poder dar servicio de telecomunicaciones a Centroamérica. Pero dicen los adversarios y algunas publicaciones norteamericanas que ese sistema GLONASS es una base de espionaje ruso en Nicaragua. Esa es una forma de tratar de deslegitimar ese esfuerzo. ¿Por qué no se ha demostrado eso? Nada, si no hay nada. Es como el cuento chino de las armas químicas con el pobre Hussein o con el pobre en Libia y en Irak. Entonces, son argumentos sin sustento que se manejan a través de la capacidad de comunicación que tienen los Estados Unidos. Por ejemplo, CNN pone, por ejemplo, a Venezuela al punto de la explosión y un ataque a una base militar por 10, 20 personas, la pusieron como que si era el ataque a Pearl Harbor, pues. Entonces, la campaña de Estados Unidos contra los países que no se someten es permanente, pero si vos ves Honduras, que está sometido totalmente a la voluntad gringa, la misma Costa Rica, El Salvador, Guatemala, son un polvorín. Mara, droga, narcotráfico, criminalidad,
violencia, corrupción, presidentes presos, etcétera. Y Nicaragua es una isla y es un reconocimiento mundial. Aún los mismos Estados Unidos tienen que reconocer que Nicaragua es un paraíso de seguridad para la población. Y aquí inventan. Yo varias veces he oído a la embajadora Dogu, no sé, diciendo que aquí hay hay inseguridad jurídica y que por eso no vienen los inversionistas norteamericanos. Yo le puedo dar a la señora Dogu una lista de los inversionistas norteamericanos que están aquí invirtiendo y creen en Nicaragua. Y yo le pediría a ella que me dé la famosa lista de los norteamericanos que tienen reclamo contra el gobierno de Nicaragua o que no se les ha cumplido su voluntad. Lo que pasa es que los gringos, apañados por la embajada, llegan y por sus pistolas quieren que se les resuelva una cosa que tiene todo un procedimiento. Y el presidente de AmCham está diciendo, y AmCham es la cámara que representa a los empresarios norteamericanos, porque son empresas norteamericanas, y dice que él lo que conoce, y está claro, es que son 20 casos de norteamericanos, de los cuales la mayoría son gringos caitudos. ¿Te acordás de los famosos que se hicieron gringos norteamericanos? Es más, y la mayoría de esos y si vamos a revisar la historia, la mayoría de esos nicaragüenses que se fueron para Estados Unidos dejaron, como decimos los nicaragüenses, hasta donde no es, las empresas, las fincas, las tierras con los bancos. Entonces se fueron y ahora vienen a reclamar habiendo dejado empantanadas sus empresas. Entonces, no hay blancos puros ni negros puros. Hay una tonalidad de grises. Pero cuando se quiere usar el garrote, como lo quieren usar los norteamericanos, aparece la embajadora diciendo que aquí hay inseguridad jurídica y que por tanto los inversionistas norteamericanos no vienen. Yo le voy a mandar a la embajadora la lista grande, por cierto, de empresas y empresarios norteamericanos que están confiando en el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están confiando en la capacidad de producción de los nicaragüenses y que están creyendo en esa estabilidad que estamos generando en este país. Y yo quiero que ella le envíe, porque ya la presidenta de la Corte Suprema la pidió, la presidió el magistrado Francisco Rosales, la pidió el COSEP, que por favor la presente para ver cuáles son de verdad y cuáles son de mentira, y cuántos son gringos caitudos. Vamos a hacer una pausa, solo tengo un mensaje de un televidente, dice, debemos de una vez por todas que los Estados Unidos no siga siendo el sheriff del mundo. Y otro estaba preguntando si usted es ahora miembro del partido Frente Sandinista. No soy miembro. Ya nos va a responder. Soy aliado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group
ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promédica. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Y les recuerdo que estamos transmitiendo este programa para las redes sociales en vivo a través de Facebook Live. Para terminar el tema de la Nicaragua y Estados Unidos, porque quiero preguntarles sobre las elecciones municipales y el estado actual de la oposición de Nicaragua, falta mucha caña que moler, como se dice popularmente, sobre la Nicaragua. Apenas se dictaminó la ley en el Comité de Relaciones Exteriores, falta que pase al plenario para que sea aprobado, como aquí en la Asamblea, el pleno de la Asamblea, prácticamente es el pero mismo como en procedimiento. Estados Unidos tiene que pasar después al Senado, porque ese es el sistema legislativo, ahí tiene que cumplir otra serie de procedimientos, también ser votado en el plenario, y hasta después llegará a manos del presidente Trump. No, tienen que, primero la propuesta del Senado y la propuesta del tienen que juntarse para que salga una sola. Y ahí vienen las negociaciones. Por eso el procedimiento norteamericano legislativo es un procedimiento largo y tedioso y requiere mucha negociación. Ahorita el proyecto de la NICA Act va rápido porque hay en la Cámara de Representantes ya varios acuerdos sobre el tema y además hay una forma de acelerar una ley en Estados Unidos. Yo no sabía que meterla en paquete y la ley de Nicaragua está en un paquete con otras leyes contra Venezuela, contra Corea, entonces ella va montada y preparada para que pase porque van temas que en realidad no tienen mucho debate. Y ahorita la ley está como simulando o asemejando al procedimiento de Nicaragua, está prácticamente dictaminada la ley en el comité correspondiente, está en la Cámara de Representantes y se tiene que definir su inclusión en agenda. Y una vez que se incluye en la agenda, se tiene que establecer la programación para su votación. Pero ahorita el Congreso entiendo que está en receso, entonces será al regreso que se va a darle continuidad a esto. Ok, seguiremos viendo qué va a pasar con la NICA. Pero es que a mí me parece que ese trámite expedito que se ha dado en la Cámara de Representantes no va a ser igual en el Senado. Porque en el Senado un senador puede frenar una ley y provocar una serie de negociaciones. Y en el Senado, cuando llegue al Senado, vamos a estar inmersos en el proceso de elecciones con el apoyo de la OEA.
Y lo que a mí me han explicado es que muchos senadores, a diferencia de algunos representantes recalcitrantes, tienen mucha confianza en lo que pueda suceder con la OEA en Nicaragua. Entonces, la última jugada no se ha dado. A mí me gusta repetir algo que decía un jugador, un cronista deportivo, Bob Cannell. Bob Cannell, famoso narrador deportivo. Así es, decía, la pelota es redonda, pero viene en cajas cuadradas. Y que en béisbol no se puede cantar victoria hasta que cae el out 27. Entonces, hay mucho camino. Los juegos se han perdido con un out. Así es, en el último inning te meten un railing y te acabaste. Entonces, para desgracia de los agoreros del desastre, para beneficio de los nicaragüenses que queremos a nuestro país, hay mucha caña que moler y definitivamente después viene el proceso en el Ejecutivo, donde se mueven otros intereses y otras cuestiones. Yo siempre he dicho que Nicaragua está siendo un ejemplo en todo, y lo somos en desarrollo económico, en desarrollo social, en seguridad, pero además nosotros estamos haciendo un rol que nos reconocen las autoridades militares norteamericanas en torno al freno del tráfico de narcóticos, del tráfico de migrantes y de las maras y todas otras cosas que tienen mucha incidencia en Estados Unidos. Y yo no sé si nos desequilibran con leyes como la NICA Act, nosotros podemos patinar en ese esfuerzo, porque a mí me gusta decirlo, yo en el Parlamento que destino recursos para la policía, para el ejército, para enfrentar el narcotráfico, si estamos con problemas y está el pueblo con hambre, yo prefiero que las partidas vayan para el pueblo que tiene hambre, definitivamente. Y lo otro es que antes que pasemos a las elecciones quisiera aclarar un interrogante de un amigo televidente que dice que si yo pertenezco al partido Frente Sandinista. Mucho se usa en Nicaragua para descalificar al que dice cosas que a lo mejor no nos parecen, es decirle, vos ya te volviste somocista, ya te volviste esto, ya te volviste... Ahora la pretensión es que a los que defendemos lo bueno que se está haciendo en el país, no es que vos ya sos sandinista, dicen, vos ya te volviste sandinista. No, lo que pasa es que yo miro con visión crítica lo que se está haciendo. Yo fui un duro crítico del frentismo, del sandinismo, en su momento cuando estábamos en la década de los 80. Yo fui encarcelado, un año me volé preso. Pero realmente estamos viendo los cambios y las transformaciones que se han hecho. Entonces no podemos negar, critico muchas cosas, pero se las critico y se las digo a ellos. No voy a andar con el pito y el tambor para ser la estrella de la prensa de la carretera norte. No, yo señalo lo que a mí no me parece correcto, pero realmente estamos avanzando. Y una pregunta clave en las encuestas es el nivel de satisfacción que tiene el pueblo de Nicaragua. Y hay satisfacción, hay felicidad. Hay una alta aprobación a la gestión del gobierno. Así es. Y además, menos gente se está yendo del país. Acaban de tener una redada en México de 200 hondureños, 300 salvadoreños, no sé cuántos guatemaltecos, 200 haitianos, única. Eso significa que la gente está encontrando satisfacción en su país. Y yo soy aliado del Frente Sandinista y soy un aliado crítico. Ok, aclarada la situación para los que preguntaban y están mandando muchos mensajes insistiendo en que si el diputado Navarro seguía siendo si tengo mi carnet, sería siendo liberal, lo que ahora tiene carnet rojinegro. La NICA Act hay que darle seguimiento, estaremos pendientes. Hablemos de la política nacional, porque el tiempo avanza. Vamos a elecciones municipales el próximo mes de noviembre. Se espera que en la próxima semana ya esté en Managua una misión de observación
de la Organización de Estados Americanos, cumpliendo el memorándum de entendimiento con el gobierno de Nicaragua, pero la oposición, hay varios partidos que van a participar, dicen todos que ya están listos con sus candidatos, algunos los han presentado para en diversos municipios, incluido Managua, pero la oposición va dividida otra vez. Pero eso no es culpa del Frente Sandinista, es culpa de los caciques. Y aquí muchos se dicen, incluso dirigentes de esos partidos que tienen candidatos y que van a ir a las elecciones, dicen, es que el Frente nos divide. Pero ay, sí, la política no es de ángeles, la política es de estrategias y hay un libro, El arte de la guerra, de Sun Tzu, que debieran de leerlo los de la oposición para que se den cuenta de cómo las estrategias militares coinciden con las estrategias políticas y que unos elementos fundamentales de los triunfos cuando estás en desventaja es buscar una unidad, buscar una alianza. Y aquí yo recuerdo que cuando nos reuníamos en el PLC con el Frente Sandinista, era para decir, hay que fregar a Eduardo Montealegre. Y cuando Eduardo Montealegre se reunía con el Frente Sandinista, decía, hay que fregar al gordo, aunque ahora es flaco, pues, pero hay que fregar al gordo. Entonces, aquí hay más odio y antagonismos entre los mismos opositores que contra el Frente Sandinista, y eso le facilita a Daniel, haciendo un buen gobierno y respondiendo a las necesidades del país, ejemplo. Pero ¿por qué la política nacional, si uno lee la historia, y a usted que le gusta mucho la historia, en el pasado los dirigentes políticos siempre ha habido esas diferencias, que uno quiere brillar más que el otro y hay codazos, zancadillas, pero nunca habíamos llegado al extremo de que aquí se personalizó totalmente la diferencia entre Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán. Bueno, pero es que históricamente se han dado situaciones, por ejemplo, después de la Guerra Nacional entre Martínez y Jerez, que se dio el gobierno Chachagua, pero después los pleitos fueron a muerte, las pleitas entre los timbucos y los calandracas era a muerte. Ahí, por ejemplo, cuando en la época de las revueltas y las revoluciones, yo me acuerdo de un decreto que decía, si encuentran al general tal, ejecútenlo sin mayor consentimiento. O sea, era terrible y ahora no estamos en esa etapa, pues. Pero las ambiciones personales y la falta de visión de país que tienen los dirigentes en Nicaragua, principalmente de la oposición, hace que se dé este fenómeno. Fíjate que si vos ves la oposición, no hay liderazgos claros, no hay una visión de país, no hay un programa, no hay un proyecto. Yo miro a todos los candidatos a alcaldes ahí, cuando les ponen la grabadora y le dicen, ¿qué va a hacer usted por Managua? Bueno, yo le voy a llevar agua a todos los Managua, yo le voy a poner luz a todos los Managua, yo le voy a... Pues, si el trabajo del alcalde no es ese, el alcalde no puede ni poner luz ni poner agua. Alguien dijo, voy a generar empleo. Entonces, eso te da una idea de cómo están de perdidos la oposición, que no saben cómo llegarle a la gente y lo que tienen que hacer es acciones demagógicas. Y la mayoría de gente, y algo que tiene el Frente Sandinista, que conmigo se molestan, pues, porque le hago estos reconocimientos. Aquí lo importante a veces en las alcaldías, en las decisiones de gobierno no son las personas, son las instituciones. Y vos ves cómo la alcaldía de Managua va transformando Managua, las alcaldías, con el consenso de otras instituciones, pero no están buscando cómo pelear con las instituciones, más bien están buscando el apoyo, cómo se está cambiando Managua. Yo he ido ahora, yo he recorrido el país durante la guerra, después de la guerra, con la Violeta, con Arnoldo. Con Arnoldo se comenzó a ver las casitas al pueblo, pues del desarrollo y el progreso, caminos, carreteras, escuelas,
pero ahora es una barbaridad, hermano. Vos donde te metés, está el adoquín, está el pavimento, están las escuelas, están los hospitales. Este año se están haciendo 10 hospitales, alguien me decía, ya no están haciendo hospitales en Managua. Claro, porque los hospitales ahora se están haciendo en la montaña. Se va a inaugurar pronto y tenemos uno ahí. Hay más de 60 hospitales ambulantes que los criticaron también. Y esos son los que le andan dando la salud a los lugares más recónditos. El campesino nunca tuvo una atención primaria. Pinta las circunstancias, como dicen los abogados, y como está comprobado a lo largo de los últimos 10 años, para no ir muy lejos, que las matemáticas no dan para más. Frente a ese poder que tiene el Frente Sandinista y una oposición que va en 5 o 6 pedazos, ¿cuáles van a ser los resultados de las próximas elecciones municipales? No se necesita tener la bola de vidrio para decir que con la observación de la OEA, dándole todo el gusto a los opositores y diciéndole aquí va a ser una victoria contundente del Frente. Y no es porque vayan a hacer fraude, sino porque la gente en los municipios, aquí van a ser 153 elecciones. Y la gente en cada municipio está contento por los cambios que se han hecho y las transformaciones que se han hecho. Y las pocas alcaldías que tiene la oposición se han dedicado a pelear y confrontar con el Ejecutivo, que ese es otro problema serio. Si no tenés el apoyo del Ejecutivo, no vas a hacer mucho, porque los recursos de las alcaldías son mínimos. Entonces, es un suicidio estar haciendo, cuando uno llega alcalde, la alcaldía debe perder totalmente la característica política, porque es el servicio de la comunidad y el alcalde tiene que transformarse en la persona que tiene que darle respuesta a la mayoría de la gente. Aquí no, la alcaldía de la oposición se transforma, como solo son poquitas, en un baluarte y comienzan a cañonear, y eso provoca que ni le lleven progreso al municipio y que pierdan la credibilidad. Yo estaba revisando y te lo traje, 18 fracciones del liberalismo. Nunca en la historia de este país, yo que he escrito tanto sobre el liberalismo. ¿Puede darnos los nombres de esas fracciones? Es que esto parece una sopa de letras. Tenés el PLC, que está reducido a su mínima expresión porque expulsaron a la gente pensante. El PLI, con 4 fracciones que ahora tienen nombre. Venancio, la fracción Balmore, la fracción Asensio, la fracción Reyes, y por ahí anda otra fracción innominada. Entonces son 5 fracciones. Tenés el PLN, Partido Liberal Nacionalista, que se llama, tenés el APRE, tenés el PLIUM, tenés el PALI, tenés el ALN, tenés el PUCA, que es un partido liberal, tenés los ceporeles, que el pueblo ya lo bautizó, por la libertad. Ya el pueblo los bautizó como los cepoles, ya el pueblo los conoce así. El movimiento con dignidad, el Partido Liberal Somocista Sandinista, el Movimiento Liberal Constitucionalista Ramiro Sacasa Guerrero, el Partido Autónomo Liberal, que es un partido costeño, tenés el FUL, el Frente de Unidad Liberal y el Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente. Hay un Frente de Unidad Liberal también, hay un grupo que se llama Liberales en la Convergencia. Entonces, tenés 18 tucos. ¿Cómo vamos a ganarle al frente los liberales? Ok, con esta situación o estado de situación de la oposición, ¿qué prevé usted que va a pasar en los próximos 10 años para que la oposición pueda recuperarse y volver al poder, los liberales? Mira, yo creo que la oposición lo primero tiene que reencontrarse con un proyecto único de país y borrar todas sus lacras del pasado. Dentro de eso está deshacerse de los brontosaurios políticos, ¿verdad?, que son los que mangonean el partido. Ya tenés en el PLC
el presidente honorario vitalicio y dictador permanente es el que decide, es el que nombra a los candidatos, y el gran problema es que cuando hay una elección se hacen más divisiones. Por ejemplo, en el PLC los candidatos que no fueron señalados por el dedo del doctor Alemán están buscando clientela, otro lugar donde irse para ser candidatos. Igualmente pasa en los cepoles, ahí en Masaya vi pleito, en Darío vi pleito. Entonces es un cuento de no acabar esta situación que debilita más la visión que tiene la gente hacia alguien. Yo estoy viendo, y estos son los candidatos, pero se están matando entre ellos. ¿Qué expectativa tengo yo de que me beneficien en mi comunidad? ¿O qué expectativa puedo tener de triunfo cuando al otro lado veo una caballería que va galopando unitaria con un proyecto político claro, probado, porque ya la gente sabe lo que está haciendo el Frente Sandinista en las alcaldías, y no solo en las alcaldías, sino por el país, y con dirigentes que están probados? Entonces, para mí, sin tener la bola de vidrio, yo te digo que va a haber otro triunfo rotundo del Frente Sandinista arriba de las 100 alcaldías. ¿Y en los próximos 10 años, entonces, qué va a pasar con la oposición? No, mira, mientras sigan vivos los brontosaurios y no los separen, la realidad es que aquí, yo te hablo del liberalismo, ¿verdad? Porque la mayoría de los nicaragüenses somos liberales y no de partido, sino liberales de pensamiento. Liberalismo es libertad, y vos te sentís en libertad cuando tenés a alguien que responde a ese ideal de libertad. Entonces, ¿qué pasa? Los liberales no se sienten ya representados y necesitan que... Ahora, la falta de surgimiento de liderazgo, porque lo que han hecho estos brontosaurios políticos es el lidercito que medio sale, palo fumigan y se acabó, porque para que no haga sombra. Es competencia. Entonces eso ha matado la dinámica de la oposición, ha matado la dinámica de los partidos políticos, que en Nicaragua yo no les miro futuro en los próximos 10 años. Doctor Wilfredo Navarro, diputado, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos. Recuerde que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa.